Satanás y sus demonios, los ángeles caídos, son espíritus de maldad, así nos los revela la Biblia, que buscan dañar a los seres humanos, que buscan destruir a los seres humanos. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios, o sea, los que hemos recibido a Cristo. Pero luego hace un contraste: y el mundo entero, o sea, los que viven en el mundo, que no tienen a Cristo, que rechazan a Dios, está bajo el maligno. Ese mismo versículo, en la versión en lenguaje sencillo, dice así: sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo, fíjense esta versión como dice, está dominada por el diablo. Más claro no puede ser, ¿verdad? Satanás hace y deshace en la gente que no tiene a Cristo en su vida. Los hace como quiere, así como nos hacía a nosotros. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3, Pablo dice algo al respecto. Dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, no lo captan, no lo creen, no, algo sucede en sus mentes. Versículo 4, aquí dice qué es lo que sucede. En los cuales, o sea, en los que se pierden, los que no tienen a Dios, el Dios de este siglo, así se le nombra a Satanás también, el Dios con minúscula de este siglo, cegó, digan todos cegó. ¿Qué cegó Satanás en las mentes de las personas? Pues cegó el entendimiento. Esta palabra entendimiento viene de un término griego que se puede traducir como pensamientos. Trajo confusión, tinieblas, cegó sus pensamientos. O sea, no piensan como Dios diseñó que pensáramos. Hay mucha confusión, porque cegó el entendimiento, los pensamientos de los incrédulos. Y este es el propósito de Satanás, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio es un conjunto de pensamientos, de ideas, de argumentos que Dios dio para que nosotros entendamos nuestra condición y clamemos la salvación que viene por la fe en Cristo Jesús. Otro de los trabajos que hace Satanás está en Marcos capítulo 4 versículo 15, porque allí se nos dice claramente, cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, dice que cierta parte de la semilla que sembró, en Marcos 4:15, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, ¿quién viene? Satanás, es un ladrón. Por eso cuando usted comparta la palabra de Dios y la gente le diga, no, pues me voy a esperar, no te esperes. Mira lo que dice aquí: va a venir Satanás, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ese es el trabajo de él. En el caso de nosotros los cristianos, que ya no estamos bajo el poder de Satanás y sus demonios, como la gente que no tiene a Cristo, él ya no nos hace marionetas del pecado. No, ya hay una guerra, ya hay una lucha. Sin embargo, Satanás y sus demonios siempre van a buscar dañarnos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que en el momento en que usted tomó la decisión de seguir a Cristo, dejar el pecado, en ese momento usted y yo nos hicimos automáticamente enemigos de Satanás. Y así como Satanás es el acérrimo enemigo de Dios, también lo es de nosotros. Por eso las advertencias del Señor a través de su palabra, para que nos cuidemos, que debemos de estar firmes, porque el diablo nos está acechando. Pedro nos lo dice de esta manera, en 1 Pedro 5:8, dice así:
Sed sobrio significa estar en tus 5 sentidos, bien despierto, y velad, o sea, estar al tanto. ¿Cuál es la razón de estar en sus 5 sentidos y estar con cuidado? Porque vuestro adversario, también se puede traducir porque vuestro enemigo, ¿quién? El diablo. Como león rugiente, piensa en un león rugiente, anda alrededor acechando, buscando a quién devorar. Cuando la Biblia metaforiza personajes comparándolos con algunas características de los animales, es para resaltar precisamente ciertos rasgos de la naturaleza de algunos animales. Por ejemplo, a los cristianos se nos metaforiza el Señor Jesús comparándonos como ovejas. Dice, ustedes son mis ovejas, porque las ovejas tienen ciertos rasgos que el Señor tomó de allí, de ese animalito, para compararlos con nosotros. Somos dependientes, necesitamos un pastor, etcétera, etcétera. Bueno, el león tiene muchas características y entre otras es que el león es un cazador, es un depredador. Pero ¿cómo caza el león? El león caza acechando. Se agazapa y empieza a acechar a su presa. Los leones, al igual que todos los felinos, tienen mucha fuerza y velocidad, pero ellos no pueden mantener una persecución detrás de su presa de manera constante. Ellos no pueden correr como una cebra corre o como una gacela, porque se cansan. Entonces, ellos lo que hacen es que se tienden en el pasto, permanecen inmóviles, escondidos, acechando a su presa, esperando pacientemente a que la presa en la que puso sus ojos el león se coloque a una distancia óptima para atraparla. Porque él sabe que si ve una gacela y la ve, qué sé yo, a 200 metros y de ahí corre para alcanzar, jamás la va a alcanzar. Porque tienen más velocidad las gacelas. Pero cuando está a cierta distancia, el león sabe calcula sus fuerzas. Él tiene un arranque espectacular y como acecha, agarra desprevenida a su presa. Eso es exactamente, de esa manera es como trabaja Satanás y sus demonios, hermanos. Acechan. Esperan que la oveja esté a una distancia óptima, o usted, pues el cristiano, esté a una distancia óptima para atraparlo. Judas fue la presa que se puso a la distancia óptima para ser atrapado por Satanás. Los otros discípulos tuvieron luchas con Satanás, se enfrentaron a los demonios, pero algo sucedió en el corazón de Judas. Otra característica de estos animales es que los leones cazan en grupo. Un león solo no tiene muchas posibilidades. Por eso es Satanás y sus demonios. Y esos leones que cazan en grupo se colocan en contra del viento para que las presas no los huelan. ¿Sí? Son muy astutos estos leones. En terreno abierto, y seguramente usted lo ha visto en esos programas que pasan en Animal Planet y todo ese tipo de canales. A mí en lo particular me gustan muchos programas, pero en terreno abierto lo que hacen ellos, o sea, que no hay maleza, no hay donde se agazapen, ellos se van muy, muy prudentemente. Llega un momento en que ellos provocan una estampida, ¿sí? Al provocar la estampida, ellos se empiezan a fijar en los más tiernos, en los más débiles o en los que andan solitarios por allí, apartados del grupo,
de animales, sean gacelas, sean lo que sean, cebras, se van sobre de ellos. Eso es exactamente como trabaja Satanás y sus demonios. Muchas iglesias han sido afectadas porque Satanás provoca estampidas y hay ovejitas débiles, otros están enfermos y otros andan solitarios. Esos son los favoritos. Por eso la Biblia nos dice que no debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Usted no puede solo, necesitamos congregarnos, necesitamos estar unidos en el Señor. Usted necesita tener amigos, pero amigos cristianos. Una vez un cristiano me dijo: no, mis mejores amigos no son cristianos. Híjole, usted dice: ¿cómo que tus mejores amigos no son cristianos? ¿Y de qué hablan los no cristianos si están totalmente dominados por Satanás y sus demonios? Entonces yo le dije: oye, algo anda mal en ti. Si tus mejores amigos son no cristianos, pues ¿de qué hablan? Cuando Satanás manipula la mente del otro, ¿qué tú haces lo mismo que él? En fin, hay unos textos que vamos a ver donde Pablo también nos habla de que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. El 2 Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué acaso puede ganar ventaja? Sí, porque como acecha, ¿sí? Fíjese, en el mundo animal, los mismos grupos de animalitos, ellos andan en manada, ¿sí? Y cuando alguno se pone más listo que otro, siempre están. Usted fíjese en esto, cuando ve un programa de estos. Por ejemplo, si son gacelas, unas están comiendo y otras están así, y mueven las orejitas así. Oyen cualquier ruidito así como de algo que se arrastra y levantan y luego empiezan. Y si ven al león, empiezan a hacer sonidos de alerta a los demás. Entonces los demás animalitos se ponen al tanto. Sin embargo, hay unos que, oyen, siguen comiendo. Y son a los que el león se los devora. Eso le pasa a algunos cristianos. Se les da la voz de alerta, se les da la advertencia de que tengan cuidado y oyen, pero y llegan y órale, y los devora el enemigo. Entonces dice aquí: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No podemos cederle nada, porque gana ventaja sobre nosotros. Pues no ignoramos, no nos desatendemos de sus maquinaciones. Digan todos: maquinaciones. Esta palabra viene del griego noema, que significa pensamientos, planes, ideas. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí: no dejen que Satanás gane ventaja sobre ustedes, porque no ignoramos, no debemos de ignorar que él tiene pensamientos, planes e ideas para destruirte. Él quiere destruir tu familia, quiere destruir a tus hijos, quiere destruirte a ti, quiere destruir la congregación, porque es nuestro enemigo. Entonces no podemos ser tan pasivos y torpes en descuidarnos. Usted tiene que estar vigilando cómo Satanás acecha, huélalo. Y dé la voz de alerta a sus hijos y vea qué están viendo en internet. Usted mismo cuídese dónde está dando el clic, porque Satanás está acechando para destruirlo. No dejemos pues que él gane ventaja sobre nosotros. Antes de hacer las cosas, pensemos qué vamos a hacer, cómo estamos caminando, no estamos poniendo los pies. Porque él no se va a tentar el corazón. No sea de esos cristianos inocentes que dicen: no, pues yo el diablo, que al cabo ni existe. No. Esa es su treta favorita, hacerle creer a la gente que no existe. O también: no, yo pues a ese ni caso le hago. A ese no ignoremos. Pero tampoco va a estar ahí sobre el diablo. O sea, es un equilibrio, ¿entiende? No ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque él ha ideado planes.
Y si nosotros nos descuidamos, Él anda como león rugiente, acechando, buscando a quien devorar. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3, Pablo nos habla de algo muy importante que tenemos que entender, de en qué consiste y cómo es que se da la guerra, la lucha, la batalla espiritual. 2 de Corintios 10 versículo 3 dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí carne tiene dos significados diferentes. En la primera frase, pues aunque andamos en la carne, significa en este cuerpo humano. Dice, no militamos, y militar es una palabra de milicia, de ejército, de guerra. Dice, pues aunque andamos en ese cuerpo humano, vivimos en un cuerpo humano todos, nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra milicia, no la hacemos según la carne. Y ahí carne significa de acuerdo a las ideas y a la sabiduría puramente humana. Porque Satanás es más inteligente que el ser humano, según la Biblia. Y es más poderoso que los seres humanos. ¿Sí? Tiene muchos poder, mucho más que nosotros los seres humanos. Entonces Pablo dice, las armas, en el versículo 4, porque las armas, digan todos armas. Bueno, armas, uno piensa en un rifle, una metralleta, un cañón, bombas, pistolas. En los tiempos bíblicos pues eran hondas, eran cuchillos, eran espadas, eran lanzas, otro tipo de armas. Pero fíjese cómo dice Pablo, porque las armas de nuestra guerra, de nuestra pelea, Pablo habló de armas de la luz. En otra parte dijo que debemos de andar con armas a diestra y a siniestra, armas de justicia a diestra y a siniestra, o sea, en las dos manos. Ahora sí que como los pistoleros del oeste, ¿verdad? Con dos pistolas, una en cada mano. Porque Satanás anda acechando. Nosotros no podemos ser tibios en eso. No podemos decir, no, pues yo ni me meto con él. Más, yo ya hice un trato con él. No te metas conmigo y yo no me meto contigo. No. No hay pacifistas en el ejército de Dios. Porque si usted no le tira a darle, él va a tirarle a usted a matarlo. ¿Y cómo se va a defender? Tiene que tener armas. En una batalla están ambos bandos y se tiran unos a otros. Ambos tienen armas de ofensiva y de defensa. Es lo mismo. Nosotros tenemos armas ofensivas y armas de defensa. Y Satanás tiene armas, tiene todo un arsenal que tiene que ver, escúcheme bien, con los pensamientos y las ideas. Esa es su arma preferida. Ahí es donde Satanás ha logrado filtrarse, y de eso vamos a abundar bastante. Sigo leyendo, 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí carnales significa no son de la sabiduría humana, porque la sabiduría de los demonios es mayor. Por lo tanto necesitamos armas mayores que las del enemigo. Ok, dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo son nuestras armas? Poderosas en Dios. Ahora, aquí la frase armas no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿sabe a qué se refiere? A los pensamientos de Dios, a los argumentos de Dios, a los planes, a las ideas que vienen de la mente de Dios. Porque en realidad la verdadera guerra espiritual es de pensamientos, de ideas, de argumentos. Vamos a seguir leyendo y comprobar lo que he dicho. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción
de fortalezas. Digan todos fortalezas. Ok, previo a la palabra fortaleza está la palabra destrucción. Eso habla de violencia. Es una violencia espiritual, obviamente, porque humanamente somos pacifistas, no andamos en guerra ni golpeando gente ni nada por el estilo. Pero en sentido espiritual no podemos ser pacifistas. Hay una lucha, hay una guerra que es real, que es de todos los días. Entonces, si Satanás y sus demonios que pululan en nuestra atmósfera nos quieren destruir y él anda como un león rugiente acechándonos, Dios nos ha dado armas, no nuestros propios pensamientos y estrategias que nacen en nuestra mente humana, sino son las armas de él, que son sus pensamientos. Esa es la manera de Dios para la destrucción. O sea, es algo violento de fortalezas. Digan todos otra vez fortalezas. Seguramente algún buen número de ustedes estuvo en alguna ocasión en alguna reunión de cristianos donde decían: vamos a tener reunión de oración, y decían: vamos a hacer guerra espiritual. ¿Alguna vez estuvo en algo así? Bueno, algunos, no todos. Y llegaba un momento, en ese momento de oración, que decían: vamos a derribar la fortaleza del narcotráfico. ¿Se acuerdan de eso? Y decían: y en el nombre de Jesús derribamos la fortaleza del narcotráfico. Y siguen hasta con más dominio. ¿Qué pasó? Vamos a derribar en el nombre de Jesús la fortaleza del alcoholismo. Y cada vez la gente es más borracha. Vamos a derribar la fortaleza del adulterio, la infidelidad, para que en la familia y que no sé qué, ahí están pisoteando y el nombre y cae. Y cada vez hay más adúlteros. Y ahora las mujeres ya se volvieron también bien adúlteras. A ver, ¿qué pasó? ¿Está hablando de orar para derribar fortalezas como las que acabo de mencionar? La palabra aquí, fortalezas, es un término griego, okuroma, que significa ideas, pensamientos. ¿En dónde atacó en la tentación Satanás a Jesús? Era una guerra de ideas. ¿Di que estas piedras se convierten en pan? No solo de pan vivirá el hombre. Era una lucha de argumentos, de ideas. Todo esto te doy si postrado me adoras. Escrito está, Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. ¿Ven cómo era una guerra de ideas, de argumentos? Entonces, cuando habla aquí Pablo de armas para destrucción de fortalezas, es el pensamiento de Dios, que nos da muchas armas que vamos a estudiar, contra las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son las ideas en las mentes de las personas. Son las ideas, los pensamientos nacidos muchas veces en la pura mente humana, y otras son pensamientos inspirados por el mismo Satanás. La Biblia los llama doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina? Es un conjunto de ideas sobre algo. Entonces las fortalezas están en las mentes de las personas. Usted puede orar y decir: yo derribo la fortaleza del alcoholismo en mi abuelito, que se toma 1 litro de tequila diario. Y usted puede estar ahí guerreando entre comillas, y su abuelito sigue le empinando y le sigue. ¿Por qué no pasa nada? Porque la manera de derribar esa fortaleza es predicándole los argumentos y las ideas y el pensamiento de Dios, que es el Evangelio. Y cuando usted le dice: es que Cristo murió por tus pecados, los borrachos se van al infierno, ese es un pensamiento. Y el otro te dice: no, pero Dios es bueno, es otra idea de Él. Y empieza la guerra, ¿sí? Por eso es cuando se predica el Evangelio en cualquier congregación, el Evangelio, lo más puro que se pueda, hay gente que asiste a las iglesias que no les gusta oír el Evangelio. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son evidenciados por los pensamientos. Usted trae los suyos, yo traigo los míos.
Entonces, cada vez que un predicador se para en el púlpito o en un salón de clases o expone la Biblia, es una guerra de ideas. Cuando yo empecé a enseñar sobre los ángeles, yo sabía que había ideas ahí en las mentes de algunos. Está exagerando, y sí que se le apareció un ángel. Yo no he visto ni uno. A mí se me. Mejor me voy a ir a otra iglesia donde. Sus ideas. Satanás. No, vinieron de su propia mente o del mismo Satanás para que se descuide y devorarlo. Destrucción de fortalezas. Entonces usted le predica a una persona. Lo que le sucedió a usted fue que alguien vino, le compartió el evangelio, o usted escuchó el evangelio, y las fortalezas en su mente respecto a Dios, a Cristo, al pecado, fueron siendo derribadas por los argumentos de Dios. Entonces déjese de esas guerritas de tirar balas de salva, porque no va a pasar absolutamente nada. Vaya con la persona y háblele del evangelio, que son las ideas de Dios. Por eso hay lucha, porque acuérdese que la gente que no tiene a Cristo está dominada por Satanás y sus demonios. ¿En dónde? Cegó el entendimiento, los pensamientos, para que no les resplandezca el evangelio. Por eso es que hay guerra. Por eso es cuando usted se acerca a alguien y le predica el evangelio, es rarísimo cuando alguien, ay sí me rindo. Siempre, no, pero ¿por qué? No, a ver, tú no quieres a la Virgen. A ver, tú no quieres al San Niño de Tocha. A ver, que tú, ustedes. Y empieza la batalla, empieza la guerra de ideas, de pensamientos. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 5, 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos. Más claro. Derribando habla de una violencia de tipo espiritual, obviamente. Agresiva, que derribar es empujar así con violencia. Derribando argumentos. Esta palabra argumentos viene del griego logismos, que son razonamientos. Derribando ¿qué? Razonamientos. Si alguna vez ha dialogado con un ateo, es una guerra bien dura, porque ellos tienen razonamientos y nosotros tenemos los razonamientos de Dios, y hay una guerra, una lucha. Esa es la verdadera guerra, de derribar argumentos, logismos, razonamientos, pensamientos que son contrarios al razonamiento y a los argumentos de Dios. Derribando argumentos y toda altivez. Altivez aquí viene de una palabra griega que significa argumentos y pensamientos que tratan de estar por encima de los pensamientos y argumentos de Dios. Aquí se traduce altivez, porque alguien que es altivo tiene sus argumentos, ¿no? Es que tengo dinero y nadie como yo, y se cree Juan Camaney, ¿verdad? Se cree la última Coca-Cola del desierto y se cree el único en el universo. Pero él actúa así porque tiene en su mente bien arraigado esas ideas, esos argumentos. Por eso cada vez que ustedes vienen, por ejemplo, como esta mañana, a exponerse a la palabra de Dios, hay una guerra de argumentos. Yo les predico, o el que se para aquí les predica el evangelio, la palabra de Dios, y usted tiene sus propios pensamientos y acechanzas, ideas que a veces salen de su puramente natural, pero a veces son insinuaciones de Satanás. ¿Cuántas veces, acéptelo, no ha dicho, esto es bien exagerado? ¿Cuántas veces lo ha dicho? Esa es su idea. Pero fíjese bien de dónde viene. Si el argumento que se presenta está en la Biblia, es el pensamiento de Dios. Si usted empieza a pelear con el pensamiento de Dios, usted tiene esa altivez, porque está discutiendo con Dios. Está diciendo que usted es más sabio, o que lo que piensa, que de dónde le vino, quién sabe, lo seguro es que de los demonios. Usted piensa que es más sabio que Dios. Por eso Pablo dice, no, la guerra es de derribar argumentos y toda altivez, dice, pensamientos altivos, ideas, pensamientos que tratan
de estar por encima de la palabra de Dios. Ejemplo, con que Dios os ha dicho que si coméis del fruto de este árbol, ¿te mueres? ¿Y qué contestó Eva? Sí, así dijo Dios. ¿Y qué le dijo Satanás? No te mueres. Ahí ya hay un conflicto. Dios dice, comes, te mueres. Satanás dice, comes, no te mueres. Ahí ya hay un conflicto. No son totalmente distintos los pensamientos. Ahora, ¿a quién va usted a hacer caso? Ese es el punto. Mire, en realidad la guerra espiritual, podemos estar en victoria continua por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Bueno, Dios ha dicho no, Satanás te dice sí. Si tú cedes a ese argumento de Satanás, te va a devorar. ¿A cuántos no se ha devorado en ese punto? A un montón. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es un cúmulo de ideas, de pensamientos acerca de algún tema. ¿Sí? Eso es el conocimiento. Por ejemplo, si usted es ingeniero civil, usted tiene un cúmulo de argumentos, de ideas, de pensamientos, de logismos propios de la profesión. O si usted es médico, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al conocimiento de Dios, ¿quién es Dios? ¿Por qué dice que Él es santo, Él es justo? ¿Qué significa todo eso? Que Él es misericordioso. Es un cúmulo de ideas de que Dios es amor, Dios es perdonador. Son ideas, ¿me está captando? Son argumentos. Y la Biblia, que es el pensamiento de Dios, nos dice quién es Dios. Por consiguiente, todo pensamiento, idea, argumento, logismo que vaya en contra de lo que dice la Biblia no es de origen divino, es de origen satánico. Y ahí es donde usted y yo luchamos. Esa es la verdadera guerra espiritual. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo significa dominar, sujetar, subyugar. ¿Qué? Todo pensamiento. ¿Todo pensamiento qué? Contrario al pensamiento de Dios. ¿Nunca les ha pasado que están a veces hasta leyendo la Biblia y de pronto les entra un pensamiento de esos así bien feos? Pasa alguien en una moto y está a punto de atropellar a una viejita afuera y dice, ay, si tuviera una pistola le tiraba, o si tuviera un rifle de esos, me lo surtí. Y de pronto dice, ay, ¿qué estoy pensando? Es una reacción natural, pero hay que tener mucho cuidado en darle rienda suelta al pensamiento, porque ahí es la batalla de Satanás. Todos los ataques de Satanás tenían que ver con argumentos. Todos en la Biblia. Con ideas, pensamientos. Todos. ¿Quién le metió a Judas la idea de traicionar a Jesús por unas monedas? Satanás. Todo, absolutamente, es una guerra de pensamientos. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, sujetar, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso que estoy pensando, eso que quiero hacer, ¿qué dice Dios al respecto? Si dice no, vas a tener una lucha, obvia, vas a tener una lucha real en tu mente. Escuche, porque las armas de nuestra lucha espiritual no son ideas ni argumentos de sabiduría puramente humana. A veces son pensamientos plantados por Satanás y sus demonios. Sino la verdadera lucha tiene que ser peleada con los pensamientos, las ideas y los argumentos de Dios mismo. Estas son nuestras armas poderosas. Los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Un mandamiento es una idea, un pensamiento.
Tan poderosas son nuestras armas que derriban las ideas y los pensamientos de las mentes atrapadas por Satanás. Y a la vez, los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, nos protegen de los pensamientos que vienen de fuera. Porque todos estos pensamientos son los argumentos que forman las fortalezas en las mentes de las personas. Y muchos de esos pensamientos quieren estar por encima del pensamiento de Dios. Por eso estas armas de luz son los pensamientos de Dios que debemos de usar contra Satanás y sus demonios. ¿Cuántos dicen amén?